Hola, buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. Un breve comentario. La Argentina está atravesada por dos grandes tormentas, para utilizar una frase que está muy de moda, o una palabra que está muy de moda. Una es una tormenta judicial, política, y otra es una tormenta económica. Yo creo que en el fondo, en algunos tramos, en algunos segmentos, ambas están conectadas. Yo lo que espero es que en ambos casos, tanto en el tema judicial como en el político y fundamentalmente también en el económico, la Argentina no elija el camino de los atajos, porque el atajo nos lleva siempre al punto de partida. Y la Argentina, en todos estos planos que he mencionado, necesita soluciones de fondo. Un atajo, por ejemplo, en los temas de corrupción, fue que históricamente en nuestro país un juicio por corrupción dura entre 14 y 15 años, lo cual quiere decir que prescribe o se diluye en el tiempo. Estamos ante una oportunidad que le sirva a estas generaciones y a las futuras generaciones. Vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Y va a ser un gusto presentar, como siempre, a un grupo de excelentes colegas que han escrito notas muy importantes sobre la actualidad de estos días. Rubén Rabanal. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Clara? ¿Qué decís? ¿La política está en pánico? Sí, en pánico, en pánico. En pánico porque no sabe hasta dónde llega esta onda expansiva del tema cuadernos, en pánico porque se resta conocer mucho de lo que hay adentro del expediente, intendentes, gobernadores, peronistas, radicales, del PRO, todos en pánico. Ezequiel Spillman, de Perfil. Ezequiel, vos hablaste que hay una intención del gobierno de purificar empresas. Sí, así es, Clara. A ver, en el gobierno hay muchísima preocupación por el efecto en la economía y en la obra pública y en particular empezaron a decirle, por lo bajo, en las sombras, a muchos de los dirigentes empresarios y accionistas que hoy forman parte del núcleo duro de la causa de los cuadernos, que se vayan, parecido a lo que había hecho Rogio a comienzo de semana, que se vayan de los directorios, que vendan sus empresas o inclusive que las deriven a otros accionistas para ver a ver si logran que esas empresas no se caigan, porque la gran mayoría tienen obras públicas muy importantes en ejecución y sería realmente un problema extra para el gobierno que se sostengan como están, ¿no? Qué tema grave, ¿eh? Qué tema delicado. Vamos a hablarlo. Irina Hauser, página 12. Irina, escribiste un artículo excelente sobre una reunión que hubo entre el juez Bonadío y el presidente de la Corte, Lorenzetti, ¿no? Sí, Ricardo Lorenzetti, que salió a darle una especie de aval prácticamente público a Claudio Bonadío, el juez que está llevando adelante la causa esta de los cuadernos. Un aval que no es menor, porque además es un gesto político hacia un juez que es cuestionado dentro de Comodoro Pi y fuera de Comodoro Pi en esta causa y en otras tantas. Bueno, estoy también con Gabriel Calisto, jefe de sección política de Crónica. Gracias por estar con nosotros. En Crónica leí un artículo vinculado a la expectativa judicial, ¿no? Que hay en estas horas. Sí, ¿Qué la verdad que sí, ahora? porque bueno, empieza una nueva semana que va a ser determinante para ver cómo sigue y cuál es la nueva etapa de toda esta investigación que, como venimos bien contando, sacude a todo el mundo de la política y también a todo el mundo de la justicia. Y Silvia Neistet, leía una cifra. En estos días, como consecuencia de todo lo que estamos viviendo, el valor de las empresas argentinas bajó o perdieron 8.800 millones de dólares. Sí, es un cálculo que hizo el diario La Nación. Te doy un dato. Hoy volvieron a caer las acciones, se llaman ADR, de las empresas que cotizan en Wall Street y por supuesto los mercados diferencian. Cayeron muy fuertemente bancos y las empresas ligadas a la construcción. Un caso, el Banco Macro. A principios de año la acción del Banco Macro valía $100 en Wall Street. Hoy cerró en $48. Rubén, este pánico que se advierte en la política, fundamentalmente, bueno, por todo lo que se está diciendo, pero el detonador en las últimas horas fue López, ¿no? Es que bueno, ahí lo que más le tienen miedo es el peronismo, porque de alguna manera es con quienes más tenía relación obra pública, es con gobernadores y con intendentes del PJ. También hay otros, pero sí es López, porque el tema básicamente es que el área de influencia de López no tenía que ver solamente con fondos que ejecutaban en obra pública la Nación, y donde, bueno, donde ahí está el tema del
de toda esa circulación de sobornos que se iban cobrando, sino que también por estructura, también hay fondos que se derivaban a las provincias y los ejecutaban, no tanto los municipios, los municipios son los que menos problema tienen, pero sí que ejecutaban los gobernadores y los gobernadores firmaban y daban el conforme. Entonces, sobre esos fondos hay que ver qué es lo que dijo López con relación a si este sistema de retornos también no estaba ampliado, y acá me parece que es donde el lío más grande, a un esquema que iba más allá de la General Paz, sino a muchas provincias. Es decir, no, comparto con Rubén la famosa relación entre debido y los intendentes de manera directa, sin intermediarios, inclusive, Rubén, a intendentes, inclusive te diría más, Clara, vos fíjate cómo se dan las paradojas. Varios que son hoy senadores eran gobernadores cuando existían estas cajas de coimas con la obra pública, y José López era secretario de Obras, ¿no? Con lo cual, obviamente, está interrelacionado. Yo igual, de todas maneras, no solo la declaración de López, me parece que la declaración también de cuando ahora empiece a desarrollarse la ruta financiera, empezó con Ernesto Clarence, era un inversionista muy cercano a la familia Kirchner, pero también con Luis Riballa, que era director del Banco Galicia y después director del Banco Nación de este gobierno. Yo creo que cuando se empiece a desentrañar la ruta financiera van a aparecer muchos más actores de la política de los que hoy creo que ya estamos viendo. Igual, respecto de los gobernadores, por ejemplo, habrá que ver qué trato les da la justicia y particularmente el juez Bonadío. Si es como los empresarios que eran víctimas de la extorsión del gobierno nacional y los gobernadores dicen si yo no firmaba no me daban más obras, o si pasan a ser también cómplices y también parte de los acusados con fuerza, ¿no? ¿Irina? Y hay que ver, en cuanto a la cuestión de la ruta, para mí el tema de la ruta del dinero es clave, porque hasta ahora tenemos un desfile de arrepentidos empresarios. Algunos exfuncionarios empiezan a hablar, como por ejemplo Claudio Uberti. En todo se da esta misma lógica de que están detenidos mientras no hablan, cuando hablan quedan en libertad. Digo, esto también hay que destacarlo porque es la mecánica que ha tenido la investigación hasta ahora y no es bien vista por todo el mundo en Comodoro Pi. ¿Y por qué hablo de la ruta del dinero? Porque decir que Bonadío es selectivo, este sí, este no. No, Bonadío es selectivo y evidentemente en el tándem que está construyendo con el fiscal Carlos Stornelli, lo que van buscando en cada declaración es lo que quieren escuchar. Fíjate lo que pasó con Aldo Rollo, por ejemplo. Rollo estuvo varios días declarando. No se lo aceptó como arrepentido desde el primer momento. Hasta que no dijo lo que el fiscal quería escuchar y puso un porcentaje determinado que recibía por las concesiones del transporte. Bueno, hasta que no dijo con la fórmula que quería ser oída en tribunales, no se le dio el acuerdo como de arrepentido. Y cada vez el estándar, entre comillas, va subiendo un poco más. Wagner fue parecido. Con Wagner pasó algo parecido. Para mí la de Wagner es una de las declaraciones más interesantes que hay en la investigación. Pero todavía falta la plata. Lo que llaman el cuerpo del delito. ¿Dónde está la plata? Bueno, Clarence puede ser la clave en esto. Lo sabemos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, quién lo mencionó a Clarence y por qué terminó Clarence como imputado también en esta investigación? Se supone que lo mencionaron otros. Fíjate vos qué coincidencia, porque Clarence, además de haber sido un financista allegado a la familia Kirchner, está investigado en otras causas. Está investigado, por ejemplo, en una causa, en la famosa causa por lavado, la que se la denomina la ruta del dinero K, un nombre que le pusieron algunos medios de comunicación. En esa causa, Clarence está imputado, todavía no se le pudo comprobar nada, se allanaron gran cantidad de oficinas suyas, todavía no se probó si sacó dinero al exterior, que es la gran pregunta, y creo que también es la gran pregunta en este expediente. Y tiene otra causa que también casualmente la tiene el fiscal Carlos Stornelli, donde se lo investiga por operaciones sospechosas que denunció la Unidad de Información Financiera. La verdad es que a Clarence todavía no le homologaron eso es mañana, creo, el acuerdo, ¿no? Debería ocurrir mañana. Puede llegar a pasar esto de que le exijan más y más información. Los dos. El de José López y el de Clarence deben ser evaluados mañana por el juez Claudio Bonadío. Y hay un gran signo de interrogación sobre el papel de Clarence y lo que pueda aportar como imputado paradójicamente en esta investigación. La verdad es que si te atenés al día de hoy lo que hay, todavía no hay absolutamente nada de La Plata. Nada.
Hasta el momento no hay nada. Bueno, Bueno, nada, a no, ver, no. testimoniales muy claras de gente Claro. diciendo, le No. dice $100.000 a este funcionario, son empresarios. Hay No un- es hay nada, una- si me decís, está la filmación del tipo con los bolsos dándoselo, y no, eso no. Pero Ahora, ¿sabés tenés qué? Mira, en testimoniales de Brasil tipo- que se- empresarios que dicen, yo le di la plata, eso Claro, me parece sí, que está, es... está. Ay, ¿no? mira, lo Fuerte. que hay... Lo No que pasó hay- nunca antes, Perdón, ¿no? una Pero, cosita perdón, nomás. Lo sería que hay es una absurdo. estructura descripta impresionante, que además Sí. muchos suponíamos que existía, sobre corrupción en la obra pública, pero bueno, el sistema judicial te exige un nivel probatorio. Fíjate en Brasil, que tanto se compara con nuestra investigación con el Lavallato. Ahí tenés personas filmadas con dinero, o sea, aún... Bueno, en las declaraciones se habla de plata, ¿no? A Sí, ver si obviamente se habla de plata. Además sería absurdo pensar que las empresas se van a autoimputar con lo que esto significa a nivel reputacional, a nivel de pérdida en el valor de sus patrimonios Sí, por la por caída de supuesto. acciones y a nivel de lo que está sucediendo de ahora en más. ¿Quién le va a dar un peso a las empresas sospechadas? Se acabó el crédito para esas empresas. Pasan a ser, digamos, por eso tiene una cierta lógica lo que está diciendo el gobierno, pasan a ser muertos en vida para los bancos. Ningún banco serio que necesita la trazabilidad del Ya dinero está pasando le va a eso, ¿eh? Ya está quitar pasando, plata ¿eh? a las empresas sospechadas. Ujú. O sea que es absurdo pensar que se van a autoimputar con lo que implica esto en términos económicos. proceso, es Silvia, una pérdida de riqueza Sí. enorme. Yo estoy de acuerdo, pero estas personas proceso- están imputadas y podían quedar, o sea, era o quedás preso o decís algo. Y sí, por supuesto, contaron algo. Contaron Sí, algo. en ese sentido, el uso de las delaciones premiadas es muy parecido a lo que decía vos del Exactamente. Lavallato, donde la mayoría de los detenidos... Ahora, si mentís, y de hecho, estás el en problema, ¿eh? Bueno, Y vamos pero a ver. hay, Peor. hay ya todo un grupo Claro. que dijo que las coimas eran puramente para temas electorales. No, si Eso mentís, se se cayó la duplican las primera penas. semana de Sí, las sí. confesiones, entonces, Claro, ¿qué pasó si con toda esa gente? Si mentís, se duplican las Pero por el penas. otro lado, Las- digo, cuando estén las quiero penas ir a un de allá a esquema- 10 años, mientras no tanto quiero ir a son un libres. esquema extremadamente positivista. Pero vos lo dijiste, Clara, cuando empezamos el programa. Las causas de corrupción en Argentina llevan entre 14 y 15 años. No vamos a levantar eso como una virtud. Digamos, este sistema, yo creo lo que dice Irina es cierto. Bonadío le ha encontrado el tiro justo a la forma de hacer esto, que tiene hasta una presentación clara. Cuando los empresarios fueron cuando se produjeron esa ola de detenciones que nos quedamos todos con la boca abierta mirando la televisión, hubo una puesta en escena. Sí, es cierto que hubo una puesta en escena. Se iban entrando y se los iban mostrando, y los que estaban atrás sabían quiénes eran los que iban entrando adelante. Pero eso es una técnica para que declaren. A ver, no vamos a decir que es una virtud que lleváramos 15 años sin que se supiera quién fue un corrupto en Argentina nunca. Vos sabés que en Argentina, y esto lo puede corroborar Silvia, durante 30 años, 25 años, desde que rige la ley de lavado de dinero, había un solo claro. condenado por lavado de dinero, que era un carnicero cordobés. No podemos elevar como virtud esto. Vos sabés que cambió la ley respecto del lavado de dinero y ahora no exige los requisitos que exigía antes de mostrar el delito precedente. O sea, vos antes tenías que Claro. tener demostrado, Bueno, probado. desde esta época que te digo. Y yo. ahora eso está flexibilizado, ¿no? Entonces es más fácil que se pueda avanzar en una causa por lavado de dinero y también explica que haya más denuncias de la unidad de información financiera, que es inteligentemente utilizada por el gobierno también para poner un pie dentro de las causas judiciales. Y respecto de cómo se llevan adelante las investigaciones, para mí hay una comparación interesante que yo la vengo marcando, que es, hay otras causas por sobornos que tienen que ver con obra pública, que ya se viene llevando adelante en tribunales, que tienen que ver justamente con esta empresa ícono en Brasil de la construcción, que es Odebrecht. Ángelo Calcaterra estaba citado a indagatoria hace Bueno, unos ahora hay un días. acuerdo entre la Procuración y los fiscales de la Argentina por Pero el esas caso causas Odebrecht, habían ¿eh? avanzado aún sin las delaciones de los Sí. brasileños. Ah. Lo que pasa es que no generaron el nivel de espectáculo que generó esta causa. Y es inevitable. Pero no ¿viste? es inevitable, porque yo pienso que lo que yo pienso es que en esta causa hay una finalidad política, o sea que en las otras causas estaban siendo Eso es un tema interesante. llevadas adelante y sí, hay una finalidad política. Hay una causa, Eso es indudable también. hay una causa que tiene el juez Sebastián Pero hay Casanelo. una realidad, ¿no? Yo la realidad no la niego y me parece sumamente interesante lo que Claro. pasa, ¿eh? Y me parece interesantísimo que estén Sí, hablando a ver. los empresarios.
Gilman. A ver, yo ahí tengo una mirada, ¿no? Si hablamos de causas y política con los jueces que hay en Comodoro Pi, podemos meter prácticamente a todos, Irina, si tomamos esa idea, ¿no? Ahora, yo lo que sí quiero decir es cierto lo que contabas de la causa Odebrecht, la diferencia, te diría, la gran diferencia es que acá es el gran club de la obra pública, la gran patria contratista, están casi todos involucrados. Esto inclusive en el gobierno generó, te diría, un tiro y se aflojes dentro de la Casa Rosada, sobre quienes estaban a favor de decir, bueno, que avance todo lo que tiene que avanzar, que se caigan las empresas que tienen que caer, y algunos que le empezaron a decir a Macri, ojo, primero te vas a quedar sin obra pública, vas a tener un gran problema con las empresas argentinas. Y en segundo lugar, ojo que no haya, y ahí sí comparto con Irina, un efecto boomerang, que a alguien se le ocurra decir, sí, bueno, pero además de tu primo, tu mejor amigo también era parte del club de la obra pública. No, esa cosa que a alguien se le ocurra decir, perdón, también, vos también estabas involucrado en la parte de la fíjate que contratista. Wagner mencionó a IEXA en 2004, o sea, está hablando de un Por eso, periodo cuando que él era decía dueño lo del de grupo todos, Macri. me parece que son todos con algunas diferencias, como decía ella. Hay algunos que llegan y dicen, sí, yo pagué coimas, bueno, vaya señor tranquilo, y otros llegan y primero los guardan y dicen, oh no, que pagaste coimas. Bueno, sí, está bien. No, pero decime, ¿le pagaste a él o a él? ¿Qué día, qué hora, qué? Entonces, hay un trato por ahora diferenciado en ese sentido, que por ejemplo en el Lava Jato de Brasil, ya que estamos todo el tiempo comparando con el Lava Jato de Brasil, hubo por lo menos al principio caídas de todos los partidos políticos. Todos los grandes partidos políticos cayeron y tuvieron gente presa, más allá de que finalmente también hubo diferencias en el Lava Jato. Sí, Yo calculo que para el gobierno debe haber sido un dolor de cabeza terrible el inicio de esto, pero hay algo que me parece que yo, por lo menos yo lo tengo claro por haber hablado con algunos funcionarios de la Casa Rosada. Nadie piensa que Macri puede tener en la cabeza la idea de proteger incluso a su padre, que es uno de los integrantes del Club de la Obra Pública, y que tenga algún futuro en la vida. Ya no digo ni siquiera político. El incendio del gobierno, si el gobierno hubiera decidido, y no lo decidió, porque en esto hubo, en principio hubo mucha discusión en la cuestión, acá no se salva a nadie, pero no es que no se salva a nadie porque no quieran. Estoy seguro que Macri, si lo hubiera podido salvar a su primo, o a su padre, o a su tío, o a los que están alrededor, lo hubiera hecho. No, pero Cambiemos no tiene alguien... futuro político en esto, y esto ya lo ha decidido el gobierno. Por eso que Macri Aunque está hablando como habla. Supuestamente, aunque le toque lo que le toque. Sería... No, y no estoy haciendo una cuestión de defensa del presidente en esto. Claro. Creo que el presidente sabe que no tiene ninguna salida frente a este tema. Ya no la tiene. Es como una dinámica que se le ha escapado a todos, me parece, ¿no? A todos, sí. Es una dinámica, ¿viste? Cuando creas algo, tiene una dinámica propia que preocupa al máximo nivel. Digamos, por algo fue Mario Quintana encabezando una misión a Washington y a Nueva York diciendo, por favor, veamos cómo se arma el tema de la obra pública, porque acá tenés un problema. La obra pública fue el motor de la recuperación económica del año 2017. Eso está totalmente frenado. Y la obra pública da respuesta en términos de empleo a los sectores menos calificados. Por lo tanto, tiene una repercusión importante en los sectores más populares, que es la preocupación de María Eugenia Vidal. Es decir, esto pasa acá en Buenos Aires, pero también pasa a nivel de las provincias. Por ejemplo, no se va a hacer el gasoducto del norte, es decir, hay un montón de obras con las contrataciones que implican, etcétera. O sea, hay una preocupación, y el mismo Duhovne dijo el domingo en Clarín, en un reportaje, que esto tenía impacto en la economía. El impacto además es, ningún banco, y eso lo saben muy bien, y lo trae Quintana desde Nueva York, ni todos los bancos les han dicho ni un peso a las empresas sospechadas. Por eso el gobierno decidió lanzar una especie de fideicomiso. Hay que ver cómo le va, para poder por lo menos terminar las obras que ya están en marcha. Sí, Calixto, ibas a decir algo. Sí, también es un tema para analizar el tema del fideicomiso y cómo se le va a dar desde el gobierno el paraguas legal para que las empresas sospechadas o finalmente condenadas por corrupción puedan seguir trabajando precisamente en la obra pública. Más allá de la preocupación obvia de sostener el empleo, motorizar la infraestructura y cuestiones que son básicas para cualquier país que se está desarrollando, el hecho de que sea el mismo gobierno el que va a ser el garante legal de las empresas también es un tema para Lo que sucede además es que el problema, y esto Silvia lo debe saber muy bien, el problema no es solo con las empresas que están nombradas en los cuadernos. Hay una actitud preventiva de los bancos con empresas que no están mencionadas, porque como la causa está en proceso, todavía no saben si van a estar. Entonces la parálisis es más grande que los acusados. La parálisis llega a quienes ni siquiera están mencionados incluso, preventivamente. Ahora, ¿ustedes creen que estamos ante una oportunidad histórica de que haya porque hubo un cálculo que yo no sé si será cierto o no, porque se tiran tantas cifras, que hicieron algunos estudiosos del CONICET, que dicen que en materia solo de obra pública se pagaron en 12 años 26.000 millones de dólares. ¿Puede ser esa cifra?
Este dato salió en Perfil. En Perfil, sí, es un estudio muy serio, confiable. Ahí, Clara, es una mezcla entre sobreprecio, coima, redeterminación, es decir, cuando se frena una obra y la vuelven a discutir y vuelven a agregarle más dinero. Hay casos patentes. Es alucinante esa cifra. Es impresionante. Es impresionante y además, otra cosa, algo que destapó el Cuadernos Gate es que hoy nos sentamos acá, le decimos, debido trae a tu gabinete, están prácticamente todos presos, menos Daniel Cameron. Las reuniones de gabinete debido se tendrían que hacer en Ezeiza, no solo él, sino porque todos sus secretarios están todos presos. Todos. Enriquecimiento Es histórico, ilícito, ¿viste? Yo cobro. decía que era Es histórico. histórico en ese sentido. Tenemos un ministerio que estaba concentrado para la coima. Eso sí me parece que por lo menos para la Argentina nunca se vio esa dimensión, ¿no? En ese sentido también es muy interesante lo que dijo Héctor Méndez, el ex directivo de la UIA, cuando hoy dijo que tenían miedo con el kirchnerismo y demás, una nota que publicó Ámbito, también dijo, estos muchachos que nadie crea que va a ser que termina la corrupción. Lo que va a haber que cambiar seguramente son los mecanismos, los jugadores y demás, pero esto no significa per se un freno a la corrupción y ahí también está el temor para lo que va a venir una vez que cambie otra vez el signo político de los gobiernos. Bueno, yo ahora vamos a ir a un corte y les planteo, el Partido Justicialista salió a protegerla a Cristina Fernández de Kirchner. Se los dejo para el próximo bloque. Ya volvemos.